Maquiavelo entendía algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. El poder no lo tiene quien más habla, sino quien mejor administra el silencio. En un mundo donde la información es una moneda de cambio y las palabras pueden convertirse en armas, aprender a callar es una estrategia tan importante como saber cuándo hablar. No se trata de mutismo ni de timidez, sino de control. Saber cuándo no revelar lo que piensas, cuándo dejar que el otro se exponga primero, cuándo permitir que el silencio haga su trabajo, es una de las herramientas más poderosas en la lucha por la influencia y el dominio. Recuerda suscribirte y activar la campanita. La gente habla demasiado porque teme el vacío. El silencio incomoda, crea tensión, obliga a los demás a llenar el espacio con palabras que muchas veces revelan más de lo que deberían. Maquiavelo aconsejaba observar antes de hablar, leer las intenciones de los demás, analizar cada palabra antes de soltarla. Los hombres deben ser acariciados o destruidos, porque pueden vengarse de las injurias leves, pero no de las graves, escribió en El Príncipe. Aplicado al silencio, esto significa que no siempre es prudente hablar con medias tintas. A veces es mejor no decir nada que decir algo a medias que luego pueda volverse en tu contra. El error más común de quienes buscan poder es creer que la autoridad se demuestra con palabras. En realidad, se demuestra con control. Y no hay mayor control que aquel que se ejerce sobre uno mismo, quien habla sin medida, quien da su opinión sobre todo, quien no sabe callarse cuando es necesario, se expone a ser usado por quienes sí entienden el valor del silencio. El que controla la información controla la situación, y el que habla sin estrategia pierde la ventaja antes de darse cuenta. Maquiavelo sabía que el silencio es una herramienta estratégica. En política, en los negocios, en la vida, quien habla menos suele ser quien realmente tiene el control. Las palabras son costosas cuando se usan sin medida, porque exponen debilidades, intenciones y pensamientos que podrían haberse guardado como armas para el momento adecuado. El poder real no lo tiene quien más se hace escuchar, sino quien sabe cuándo no decir nada. En El Príncipe, Maquiavelo deja claro que la información es la base del dominio. Un príncipe nunca debe apartar la vista de la guerra, dice. Pero la guerra no es solo de espadas, sino de conocimiento. En un mundo donde todos buscan ventaja, quien más sabe es quien tiene más poder. Pero el conocimiento pierde su valor cuando se regala en palabras innecesarias. Es por eso que los verdaderos estrategas ocultan más de lo que muestran. Dejan que otros revelen sus cartas antes de mostrar las propias. Un silencio bien colocado puede lograr más que 1000 discursos persuasivos. El problema de muchos es la necesidad de validación. Hablan para demostrar que saben, para hacer notar su presencia, para sentirse parte de la conversación. Pero quien realmente entiende el juego del poder no busca ser visto, sino ser temido o respetado. La incertidumbre es un arma. Quien no puede predecir tus pensamientos, no puede adelantarse a tus movimientos. Y cuando los demás no saben qué estás pensando, ya estás un paso adelante. En esto, Maquiavelo fue claro. La prudencia es más valiosa que la honestidad. No se trata de mentir, sino de entender que no todo lo que se piensa debe ser dicho. El silencio no es solo una estrategia de defensa, también es una herramienta de manipulación. Maquiavelo entendía que, en política y en cualquier juego de poder, el vacío de información genera ansiedad en los demás. La incertidumbre es un veneno lento que debilita a los adversarios y fortalece a quien la controla. Un silencio bien calculado puede hacer que los demás duden, que se expongan más de lo necesario, que hablen de más intentando llenar el espacio que uno ha dejado vacío. En discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo advierte que el verdadero líder no es aquel que siempre habla, sino aquel que observa y espera. La impaciencia es un defecto fatal en quienes buscan poder, porque los lleva a actuar antes de tiempo, a precipitarse con palabras y promesas que luego no pueden sostener. Los más astutos dejan que los demás se desgasten con discursos
que se delaten con sus propias palabras. No interrumpen, no se apresuran a corregir, simplemente escuchan y permiten que los demás se hundan en sus propias declaraciones. El que habla menos, en muchas ocasiones, es percibido como más sabio, no porque lo sea realmente, sino porque el silencio otorga una imagen de control y confianza. Quien no siente la necesidad de explicarse constantemente, quien no busca llenar los vacíos con palabras innecesarias, proyecta autoridad. En cambio, los que hablan demasiado dejan rastros, revelan su debilidad, muestran sus intenciones sin darse cuenta. El silencio convierte a quien lo domina en un misterio, y el misterio es poder. El silencio no solo protege, también otorga tiempo. En el juego del poder, Maquiavelo entendía que quien actúa impulsivamente suele cometer errores fatales. Las palabras pueden ser armas, pero también pueden convertirse en una trampa para quien las usa sin medida. Una vez que algo es dicho, ya no puede ser retirado, ya no puede ser olvidado. Es por eso que el silencio es la herramienta de quienes prefieren pensar antes de moverse, de quienes calculan el efecto de cada palabra antes de pronunciarla. En El Príncipe, Maquiavelo insiste en que el líder prudente no revela sus verdaderas intenciones. Un gobernante no puede permitirse el lujo de ser completamente transparente, porque la transparencia es una invitación a la manipulación. El que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar, escribió, sugiriendo que el poder no se trata de honestidad, sino de estrategia. Hablar demasiado es como abrir una puerta a las debilidades propias, es darle al enemigo las herramientas para atacarnos más adelante. En cambio, el silencio permite observar, entender, esperar el momento adecuado. Es curioso cómo el mundo moderno parece haber olvidado este principio. La gente habla sin pensar, publica sus pensamientos sin filtro, se expone con una facilidad que Maquiavelo consideraría ridícula. El poder no se construye desde la necesidad de ser escuchado, sino desde la capacidad de hacer que los demás deseen escucharte. No hay mayor ventaja que aquella que proviene de la paciencia, de la prudencia, del silencio en el momento exacto. Un silencio estratégico no solo protege, sino que obliga a los demás a revelar más de lo que deberían. Maquiavelo sabía que el silencio no solo es una táctica de defensa, sino también una herramienta de dominio. Cuando alguien guarda silencio en una conversación, la otra persona, por naturaleza, siente la necesidad de llenar ese vacío. En esa urgencia, a menudo revela más de lo que pretendía, expone sus pensamientos, deja entrever sus intenciones. Es una trampa sutil, pero efectiva. Quien calla con inteligencia obliga a los demás a hablar, a justificarse, a exponerse sin siquiera darse cuenta. En el arte de la guerra, Maquiavelo destaca la importancia de la previsión y la estrategia. Un buen comandante no ataca sin información, no se deja llevar por impulsos. Lo mismo ocurre con las palabras. Quien sabe callar, recoge datos. La gente se delata cuando se siente incómoda, cuando intenta llenar el silencio con palabras innecesarias. No hay necesidad de interrumpirlos. Basta con observar, con permitir que hablen de más. Mientras ellos revelan sus planes, el que calla construye los suyos con calma. El silencio otorga control. En una reunión, en una negociación, en cualquier juego de poder, el que menos habla es quien tiene la ventaja. No porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que cada palabra pronunciada tiene un costo. Los que se apresuran a hablar lo hacen por ansiedad, por inseguridad, porque necesitan validación, pero el que domina el arte de callar transmite autoridad. No necesita demostrar su conocimiento con discursos interminables, porque su simple presencia genera expectación. Quien aprende a callar con propósito nunca será visto como irrelevante, sino como alguien que solo habla cuando realmente es necesario. Maquiavelo entendía que la palabra es un recurso valioso, pero solo cuando se usa con intención. Decir lo correcto en el momento justo puede construir una imagen de autoridad, pero hablar de más es un error que rara vez se puede corregir. Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre
que la pérdida de su patrimonio. Escribió en El Príncipe, dejando claro que los intereses personales suelen ser más importantes que la moral. Aplicado al lenguaje, esto significa que muchos no buscan la verdad cuando hablan, sino ventaja, aprobación, influencia. Y quien domina el arte de callar, aprende a detectar estas intenciones en los demás sin exponer las suyas. El silencio, bien usado, genera incertidumbre. Quien no revela su posición deja a los demás en la duda, obliga a los adversarios a adivinar su próximo movimiento. Esta es una ventaja que pocas personas saben aprovechar. La tendencia natural es hablar, explicar, dejar claro qué se piensa y qué se siente. Pero Maquiavelo advertía que la información es una forma de vulnerabilidad. Cuanto más saben los demás sobre ti, más poder tienen sobre tus acciones. El problema de muchos es que subestiman la fuerza del misterio. Creen que ser directos y transparentes los hace más confiables. Pero en el mundo real, la confianza no se gana con exceso de palabras, sino con la percepción de control. Un líder, un estratega, un hombre de poder no necesita demostrarlo constantemente. Su silencio genera respeto porque da la impresión de que sabe más de lo que dice, de que elige cuidadosamente qué revelar y qué reservarse. En este juego, la imagen de impenetrabilidad es tan poderosa como el dominio mismo. Maquiavelo no recomendaba el silencio por simple prudencia, sino porque comprendía su impacto psicológico. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, el que calla se convierte en un enigma, y lo desconocido genera respeto, temor o admiración. La gente teme lo que no puede predecir, y quien no revela demasiado mantiene el control sobre cómo es percibido. Es mucho más seguro ser temido que amado. Escribió en El Príncipe, y en el arte de la comunicación, el silencio es una de las formas más sutiles de infundir ese respeto. El verdadero poder del silencio radica en su capacidad de hacer hablar a los demás. Un silencio bien colocado puede forzar una confesión, una revelación o incluso una capitulación. Los impulsivos se exponen demasiado rápido. Los inseguros buscan validación constante. Los arrogantes sienten la necesidad de probarse a sí mismos en cada conversación. Pero quien domina el arte de callar no necesita apresurarse. Deja que los demás muestren sus cartas, que se contradigan, que revelen lo que deberían haber guardado. Mientras tanto, observa, analiza y espera el momento exacto para decir lo mínimo necesario con el máximo impacto. La pregunta final es simple. ¿Eres dueño de tus palabras o tus palabras son dueñas de ti? En un mundo donde todos compiten por atención, quienes saben cuándo hablar y cuándo guardar silencio son los que realmente tienen el control. Maquiavelo no nos enseñó a ser mudos, sino a entender el poder de administrar el silencio como una herramienta de dominio. Y ahora, después de todo esto, ¿crees que sabes cuándo callar? ¿O sigues atrapado en la necesidad de hablar sin pensar?